Muy bien, hermanos, estamos en nuestro estudio bíblico de los viernes. Hoy vamos a retomar nuestro estudio de Romanos y vamos a estudiar Romanos 14. Entonces les pido que abran sus Biblias en Romanos 14, la epístola o carta del apóstol Pablo a los romanos. Y vamos a leer solamente del 1 hasta el 13, ¿ok? Del 1 al 13. Romanos capítulo 14, del 1 al 13. ¿Lo tienen, hermanos? Ok, voy a leer la palabra del Señor o vamos a leerlo de manera alternada. Yo leo el 1, ustedes el 2 y nos unimos en el 13. Dice así la palabra santa e inspirada de nuestro Dios: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El que come no menosprecie al que no come, y el que no come no juzgue al que come, porque Dios lo ha recibido. Tú que eres que juzgas al criado ajeno, para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme, porque el poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come para el Señor y da gracias a Dios. Porque ninguno de nosotros vive para sí y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, el Señor es nuestro. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está: vivo yo, dice el Señor, que a mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Así que no nos juzguemos más los unos a los otros, sino más bien juzgad esto, no poner tropiezo o escándalo al hermano. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a hacer una oración, ¿verdad? Para pedir la dirección del Señor. Padre, gracias por este tiempo que nos das de estudiar tu palabra a través de la carta de Pablo, el apóstol, a los romanos, Romanos 14. Espíritu Santo, danos sabiduría, tu sabiduría, para entender tu palabra, atesorarla en el corazón y que regule nuestra vida. En Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Muy bien, hermanos, vamos a iniciar con nuestro estudio y quisiera hacer algunos comentarios preliminares, ¿verdad? Preliminares. Primeramente, estamos ya en la sección de Romanos que se conoce como la sección práctica, ¿ok? La primera sección del 1 al 11 se le conoce generalmente como la sección doctrinal, donde el apóstol Pablo expone los principios de doctrina que, empezando desde el capítulo 12, van a guiar la conducta o la vida de la iglesia en Roma y de la iglesia cristiana en general. Particularmente, cuando llegamos a Romanos 12 y 13, se hace mucho énfasis en el amor, ya sea hacia los enemigos o también en el amor al prójimo. Pero ahora en Romanos 14, Pablo ofrece un extenso ejemplo de lo que significa en la práctica andar conforme al amor. De hecho, si ustedes leen Romanos 14, 15, lo dice literalmente allí. Dice: yo sé y confío en el Señor Jesús que nada hay inmundo en sí mismo, pero para aquel que piensa, me confundí ahí, es Romanos 14, 15, perdón.
Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ¿cómo dice? Ya no andas conforme al amor. ¿Ya vieron? Entonces, lo que el apóstol Pablo va a hacer aquí en Romanos es que va a exponer mediante el caso de la comida y de observar o no observar ciertos días, cómo la iglesia debe andar en amor. Algunos autores sugieren, ¿verdad? No algunos, la mayoría, que para que la iglesia ande en amor es con la finalidad de mantener la unidad y la comunión en la iglesia. Pues porque no todos pensamos de la misma manera. Y este capítulo nos va a enseñar que hay temas fundamentales que no son negociables, pero también hay otros temas que podemos tolerarnos unos a otros para vivir en unidad. Dos grupos en la comunidad cristiana en Roma. Ustedes lo pueden ver de Romanos 14. Habían dos grupos, los débiles y los fuertes. No físicamente, hermano, no físicamente, ¿verdad? Espiritualmente. Una comunidad multiétnica. Eso es importante tenerlo en cuenta porque en Romanos leemos la carta y encontramos que habían cristianos judíos y cristianos gentiles. Pero recuerden que bajo el nombre de gentiles se abarca a toda clase de personas, romanos, griegos, en ese tiempo egipcios, árabes, o sea, efesios, colosenses que vivían en Roma. ¿Ok? Entonces, ellos se enfrentaban un problema en una iglesia compuesta de muchas etnias, de muchas nacionalidades e incluso de muchos idiomas. Así que hay que tener eso en cuenta para no pensar que los hermanos de la iglesia apostólica como que no sabían de las complicaciones de la vida eclesiástica. No. Recuerden que además estaban en Roma, la capital del imperio romano de esa época. Bueno, el apóstol Pablo nos muestra que él estaba dentro del grupo de los fuertes. Es importante que lo tengan en cuenta. Romanos 14:14, el que leí hace rato, dice: yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada hay inmundo en sí mismo, pero para aquel que piensa que alguna cosa es inmunda, para él es inmunda, pero para Pablo no lo es. Entonces él está dentro del grupo de los fuertes. Pero 15:1 es más explícito. 15:1 es más explícito porque dice: así que nosotros, como dice Pablo, los que somos fuertes. Entonces, tengamos en mente eso para no victimizar a los débiles y pensar que entonces Pablo hace concesiones a los débiles porque pues son inocentes o indefensos. No. El apóstol Pablo se identifica con el grupo de los fuertes y entonces parece que pues vale más estar en el lado de los fuertes que de los débiles. Pero vamos a explicar en qué consiste todo ello. Hay un principio importante aquí en Romanos 14 y este principio es el de la libertad cristiana. En otras palabras, hay ciertas cosas en la vida cristiana que la Biblia no da un mandamiento explícito y entonces hay una libertad bíblica cristiana sana. Entonces no queremos que todos se vistan igualitos, ¿verdad? No queremos que todos nos peinemos igualitos, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Hay libertad. Pero ese principio debe ser matizado. El principio de la libertad cristiana no se debe usar para ofender, menospreciar, condenar
al prójimo, sino para edificarlo. Para edificarlo. Recuerden, la iglesia no es un ejército en la que todos usan uniforme, ¿verdad? Eso sería uniformidad, pero no sería verdadera unidad. En la iglesia hay unidad que incluye la diversidad, una diversidad sana, que obviamente no va en contra del Evangelio, de los principios fundamentales del Evangelio. Muy bien, entonces, nuevamente, los que son débiles, los que son fuertes. Aquí no se trata de una debilidad de voluntad o de carácter, como cuando alguien dice, este no tiene carácter. No se trata de eso, sino es una debilidad de la fe. Escuchen cómo dice Romanos 14:1. Pero recibid al débil en la fe. ¿Ya vieron? Al débil en la fe. Entonces, ¿quién es el débil en la fe? Como vamos a exponer. El débil en la fe es un cristiano al que su fe, su convicción, su certidumbre, obviamente como cristiano, no le permite hacer ciertas cosas. Y por lo mismo, ese cristiano débil está lleno de indecisiones y escrúpulos, es decir, ideas que para él o ellos es un conflicto, pero que bíblicamente hablando no lo es. ¿Ok? Entonces, el débil aquí es un cristiano débil en la fe, en su convicción como cristiano, que no le permite hacer ciertas cosas porque él piensa que está pecando, aunque él realmente, de acuerdo con los principios de la Biblia, no está pecando o no peca si las hace. ¿Ok? Muy bien. Entonces diríamos que le falta libertad de conciencia. Ahora, no carece completamente de libertad de conciencia o de libertad cristiana, pero al menos hay puntos en los que sí vemos que no tiene una verdadera libertad cristiana con base en el Evangelio. En el Evangelio. Bueno, ¿quiénes eran los débiles en Romanos 14? ¿Quiénes eran los hermanos débiles en la iglesia o iglesias que había en Roma? Ok, hay varias opiniones. Vamos a darlas rápidamente porque después vamos a ir de lleno al pasaje. Y dice que algunos dicen los débiles eran gentiles que eran idólatras, ex idólatras. Pero Pablo no menciona nada de eso, ¿verdad? Aquí, en este pasaje. Venían del paganismo, comían ciertas cosas, guardaban ciertos días, y ahora que son cristianos, dicen, no, como hacíamos eso en el paganismo, ya no lo queremos hacer. No quiere decir que no hubieran cristianos débiles así, pero no parece que ese sea el grupo al que Pablo les llama débiles aquí en Romanos 14. Otros dicen, eran ascetas. Una persona asceta es como una especie de monje, ¿verdad? Que se aísla de todo y entonces no come ciertos alimentos. Y esos grupos existían dentro del judaísmo y existen dentro de todas las religiones. Por ejemplo, los mormones no toman café, ¿verdad? No toman café, se abstienen. Ahora, ¿a eso se dirige Pablo en Romanos 14? Parece que no, aunque no quiere decir que no hubieran. Otros dicen, eran legalistas, tipo fariseos, ¿no? Que decían que si hacías esto o lo otro, o comías ciertas comidas y guardabas ciertos días, o no los guardabas, estabas pecando y no podías prácticamente ser salvo. O sea que los legalistas dicen, estos requisitos son necesarios para ser salvos. Ahora, ese es el grupo específico del que trata Romanos 14. No creo, pero están muy cerca de la verdad.
porque sí habían tanto cristianos gentiles como judíos que eran legalistas. ¿Pero quiénes eran entonces? Bueno, parece ser que la opinión más común es que este grupo eran, como dijo la hermana Arlene, cristianos judíos, que venían del judaísmo, pero que seguían practicando las reglas judías relativas a dietas y días especiales. Por ejemplo, el Antiguo Testamento habla de alimentos puros e impuros, de días de fiesta, ¿verdad? De sábados, etc. Entonces, parece ser que eran estos cristianos judíos que no necesariamente eran legalistas, seguramente habían legalistas, pero no necesariamente decían, si comes eso te condenas, o si no haces eso que yo hago, no vas a ser salvo. Seguramente había algunos que pensaban eso, pero la gran mayoría simplemente eran escrúpulos que tenían, dudosos, y decían, no, mejor no hago esto. Pero no estaban diciendo, no eres salvo. Otra vez, habían algunos que sí lo creían, yo creo que sí, ¿verdad? Yo creo que sí. Especialmente, como ustedes saben, hasta la fecha, hay alimentos kosher, ¿verdad? Alimentos ritualmente preparados, alimentos santos para los judíos, ¿no? Y claro, en Roma no era una sociedad judía, entonces muchos de los alimentos, los animales más bien que se sacrificaban, pues no eran sacrificados o matados según las prescripciones de los judíos, no era kosher. Y entonces los judíos cristianos, para no violar su conciencia y decir, voy a pecar si como esta carne, mejor no comían carne. Según ellos, ¿ok? Bueno, ¿cuál es la actitud de Pablo? Otra vez, todo esto es preliminar. ¿Cuál era la actitud de Pablo aquí? ¿Condenar a los débiles? ¿Condenar a los fuertes? ¿Favorecer a un grupo y al otro? No. El apóstol Pablo era paciente y tenía una actitud conciliatoria, es decir, que los quería reconciliar y decir, hermanos, en la iglesia siempre van a haber grupos de hermanos que no van a estar de acuerdo completamente con otros hermanos, pero eso no significa que estemos divididos. Tenemos que buscar unidad en medio de la diversidad. Pero claro, cuando los débiles, como también los fuertes, ya empiezan a violar principios fundamentales de la salvación, ahí sí no hay actitud conciliatoria. Ahí cuando se viola principios fundamentales del evangelio, ahí ya no son cristianos débiles, ahí ya son herejes, ¿verdad? Ya son cismáticos, ya no pertenecen al evangelio verdadero y hay que exhortarlos para que regresen al verdadero evangelio. El evangelio entonces trasciende todas las ceremonias y ritos del Antiguo Testamento, hermanos, sobre comidas, bebidas, días festivos. Para Pablo no es un problema eso. ¿Por qué? Porque sabemos que todo ello apuntaba a Cristo y ya se han cumplido. Gloria a Dios por esto, porque el evangelio es universal. El evangelio, en otras palabras, es para todas las razas, para todas las naciones. Y si Dios todavía sujetara su evangelio a comidas, a días festivos, a dietas, a formas de vestir, pues entonces el evangelio no sería universal, sería nacionalista, étnico, y no sería el evangelio verdadero. ¿Ok? Muy bien. Otro principio que vamos a aprender aquí, hermanos, de Romanos 14 es que entonces no debemos elevar cosas no esenciales, especialmente cuestiones relacionadas con las costumbres y ceremonias, al nivel de lo esencial. Es decir, lo que no es esencial, no hay que elevarlo a nivel de lo esencial y tomarlas como pruebas de ortodoxia. Es decir, recuerden, ortodoxia significa lo que es correcto bíblicamente hablando. Y entonces decir, esto es ortodoxo. De algo que no es fundamental, no hay que elevarlo como prueba de ortodoxia y como condición para confraternizar y mucho menos para decir si eres salvo o no. Hay que tener cuidado con eso, ¿ok? Entonces,
Tampoco debemos, obviamente, desestimar, restarle valor a lo que sí es importante. Porque ambas cosas son pecado, ¿verdad? Elevar a esencial lo que no es esencial. Y lo que sí es esencial, minimizarlo, para que todos estén felices y contentos en la iglesia. No, hay un fundamento que ha sido puesto. Y ese fundamento no debe removerse. Pero al mismo tiempo, el evangelio es de tal manera que permite que haya una diversidad sana dentro de la iglesia. Comentarios hasta aquí. Comentarios hasta aquí, hermanos. Son preliminares a nuestro estudio de Romanos 14. Es bueno tenerlo en cuenta, ¿verdad? Para estudiar ese pasaje. Hermano Julio. Por parte del grupo de los que son o entran como fuertes, sería el problema relativizar. Sí, claro. El problema, como vamos a ver, te estás adelantando, pero vamos a dar una idea. El problema de los fuertes se van al extremo. Los niños están riendo ahí, ¿verdad? En su clase. Se van al extremo y pueden relativizar y decir, oh, bueno, eso no es importante, ¿no? O lo que Pablo dice aquí, a menospreciar a los demás. Pero como vamos a ver también, una de las tendencias o inclinaciones de los débiles es condenar, juzgar en el sentido de condenar. ¿Ok? Entonces vamos a entrar de lleno a nuestro pasaje. Vamos a ver cómo el apóstol Pablo asienta un principio positivo. ¿Ok? En el versículo 1. Y él dice, recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Ahí lo tenemos. El apóstol Pablo presenta, expone, declara un principio positivo, afirmativo. Hay que recibir a los hermanos débiles en la fe. Nuevamente, esto presupone pues que los débiles no son un grupo privilegiado para que entonces digamos, ok, hay que concederles todo lo que dicen, porque hay muchos hermanos que son débiles porque no han entendido el evangelio, pero en sus convicciones son súper fuertes. Pero bueno, el apóstol Pablo exhorta y dice, reciban al débil en la fe. En la fe, no en la fe en Cristo, sino en la fe, claro, tienen su fe en Cristo, pero luego, al aprender más de la fe, pero como cuerpo de enseñanza y de doctrina, llegan a adquirir convicciones, certidumbres. Por eso Hebreos 11:1 dice, la fe es la certeza, la convicción. Es en ese sentido cuando nos convencemos de algo sin violar los principios fundamentales del evangelio. Pero cuando creemos en Cristo y entonces por no entender todas las implicaciones del evangelio de Cristo, llegamos a adquirir ciertas convicciones que el evangelio realmente no las manda, pero no la pueden ver. Ese es un hermano débil en la fe. Pablo no está promoviendo ser débiles en la fe. No lo está promoviendo. ¿Ok? Recibir. ¿Qué significa recibir? Bueno, recibir, hermanos, es una palabra que no solamente significa que aceptamos a la gente en el sentido de consentir que existan con nosotros, de que convivan con nosotros, de que estén en la misma iglesia. Ok, sí, te acepto, está bien, pero no los incluimos de verdad en la familia cristiana, en la iglesia, o muy adentro tenemos la idea, ¿verdad?, de que no son parte, o sea, son cristianos como de segundo grado. Significa realmente, recibir significa darle la bienvenida en nuestro compañerismo
en nuestro corazón, darles la calidez y la bondad del amor genuino y aceptarlos precisamente como hijos e hijas de Dios y como nuestros genuinos y verdaderos hermanos y hermanas en Cristo, aunque difiramos, aunque no tengamos exactamente las mismas convicciones. La convicción esencial del Evangelio la tenemos todos, pero las implicaciones tal vez puedan variar, puedan ser distintas. Entonces el apóstol Pablo dice, reciban al débil en la fe. ¿Ok? Pero el apóstol Pablo dice que ese recibimiento debe ser matizado. Dice, no para contender sobre opiniones, no para abrir debates acerca de las ideas que tienen estos hermanos débiles. La iglesia entonces no debe convertirse en un centro de debates, conflictos, contiendas. No quiere decir que no se les deba ayudar en su momento y de la mejor manera a los hermanos débiles para que lleguen a ser hermanos fuertes. ¿Ok? Sí se debe hacer eso, pero no se les debe recibir simplemente para estar criticando, menospreciando, condenando o excluyéndolos de alguna manera de los cristianos verdaderos que son los fuertes. Porque sí se presta a eso. En todas las iglesias hay. Y hay que tener cuidado entre nosotros, ¿verdad? Como iglesia. Hay diferencias, sí, pero hay una unión en lo esencial. Y eso es lo que nos hace hijos e hijas de Dios, miembros del reino de Cristo. Y en ese sentido, las diferencias que tenemos no hacen a uno más superiores y a otros inferiores. No hay cristianos de primer grado ni cristianos de segundo grado. Todos somos hijos de Dios por la sangre de Cristo nuestro Señor. Amén. ¿Preguntas? Aunque para estar más segura de lo que es ser débil en la fe, no es ser débil en cuanto al principio del Evangelio, que es tu fe en Cristo. Correcto. Sino en que por hacer algo pienses que eres más santo que otro. Digamos que yo digo, bueno, yo no como cerdo. Correcto. Soy más santo. Exacto. Más santo que los que comen. Sí. Lo incluye, hermana. Lo incluye. Eso me hace débil porque eso no tiene nada que ver. Exacto. No son débiles en la fe en el sentido de confiar en Cristo para su salvación. Son débiles en las implicaciones que la fe cristiana tiene para la totalidad de la vida. Ejemplo, ¿cómo debo vestirme? ¿Qué debo comer? Explícitamente, ahora lo estamos leyendo aquí. ¿Qué días debo guardar? ¿Qué días no debo guardar? Podríamos decir, porque me sé de memoria más la Biblia. Sí, claro. Puedo ver este programa, no puedo ver este programa, o sea, uno puede engrandecer la lista, ¿verdad? Y no solamente los débiles batallan por eso, sino también los fuertes, pero la idea de los débiles es que tienen ciertas convicciones que el Evangelio no les impone, pero que ellos mismos se autoimponen. Ese es el punto, hermano. Lo que dice la hermana quizás sea que lo que piensan acerca de lo que hacen no está explícito sino implícito, ¿verdad? Como por ejemplo si se visten de cierta manera, no dicen que son más santos, pero de cierta manera está implícito. Correcto, claro. Y Pero quisieran que todos hagan lo mismo. O como dijo la hermana, puede ser que muchos de ellos sí caigan en el legalismo, que significa que por vivir como ellos viven, aunque el Evangelio no lo manda, es necesario para la salvación. Pero eso ya es un extremo, ya no rayan dentro de los débiles, sino ya están yéndose a otro lado, ¿verdad? De que ya están creando ese legalismo, precisamente. Están creando un camino de salvación diferente al camino de Cristo. Porque si piensan que las ayuda a su salvación ya no están
ya no están confiando en Cristo, y es un tipo de debilidad que se está convirtiendo en realidad en una perversión del Evangelio. Pero cuando habla de que son hermanos y que son Correcto. hermanos por Cristo, Así es. por su sangre, quiere decir que es más como la santidad, ¿no? Va más por la santidad. Sí, la práctica del Evangelio, correcto. El guardar o no guardar ciertas cosas. Que probablemente, dependiendo del número y la convicción que tengan acerca de eso, terminen haciendo un grupo. Así es, sucede. Y es lo que estaba pasando en Roma. En la iglesia o las iglesias, la mayoría de los autores que escriben sobre romanos piensan que como Roma era la capital del Imperio Romano, no solamente había una iglesia, habían varias iglesias. Se reunían en las casas o rentaban algún lugar y se reunían allí. Y es lo más probable. Pero hermanos, tenemos que avanzar. ¿Okay? Tenemos que avanzar. Y entonces dice: recibid al débil en la fe, pero no para contiendas sobre opiniones. Ok, último comentario sobre el versículo 1. No es recibir a alguien incondicionalmente. No. Porque todo recibimiento, hasta el recibimiento que Dios hace de nosotros, no es incondicional. Hay condiciones, ¿verdad? Nadie puede llegar al Padre si no es a través de Cristo. Nadie puede llegar a ser hermano en la fe, aunque sea débil, pero hermano en la fe, si no se arrepiente, como ya estudiamos, y tiene verdadera fe en Cristo. Entonces, esos hermanos no son cualquier persona que digamos, entre guías son parte de... No. Hay que tener cuidado con eso. ¿Ok? Los que tienen su fe en Cristo segura, pero que luego en la práctica de la fe tienen dudas, incertidumbres, son nuestros hermanos en Cristo. Son nuestros hermanos. Y con ellos hay que aprender a lidiar. ¿Ok? A lidiar. Continuamos. Bueno, pero también de este principio positivo que da el apóstol Pablo y después lo matiza, hay deducciones negativas, ¿verdad? ¿Cómo se aplica ese principio en la práctica? Bueno, primeramente, empezando en el versículo 2, los cristianos fuertes, los fuertes en la fe, que no tienen, otra vez aclaremos, no tienen escrúpulos o dudas de que si me visto de esta forma, si como esto, cualquier otra cosa, ¿verdad? Entonces, estoy pecando contra Dios. No, ellos se dan cuenta que han llegado a ser verdaderamente libres en el Evangelio, por el Evangelio, con base en el Evangelio. Y al menos de una manera particular no tienen dudas sobre si un día es más santo que otro, sobre si nada más debo comer verduras o debo comer carne. No, no. Como Pablo dice después, todo es limpio. Si para alguien es inmundo, lo es para él, pero en realidad todo es limpio, hermana. Entonces, los que estaban teniendo problemas eran los cristianos judíos que decían, es que nosotros venimos practicando no comer ciertas cosas. Exacto, venían arrastrándolo desde el judaísmo. O sea que el ser cristianos no automáticamente los hacía maduros, por ejemplo. No, claro, es lo que hemos comentado cuando arrepentimiento y fe, la conversión. Uno no llega a ser maduro inmediatamente de la conversión, no, es un proceso en el que vamos aprendiendo a madurar, a crecer y todo lo demás. ¿Ok? Entonces, ya que Pablo entendía o ya era maduro, como él decía, Sí. él decía, yo tengo fe de que Dios a ellos también los va a traer. Exacto, donde estoy yo. exacto. Entonces, Y la idea es que esos hermanos débiles crezcan en la fe para que sean fuertes. No queremos quedarnos débiles todo el tiempo. Bueno, y entonces el apóstol Pablo le dice que a los cristianos fuertes, o más bien a ambos grupos, fuertes y débiles, los fuertes no deben menospreciar a los débiles, ni los débiles deben condenar a los fuertes. Por eso decía que débil no significa débil de carácter, porque los hermanos débiles aquí, ellos eran menospreciados por los fuertes, pero ellos condenaban a los fuertes. Vamos a leer el versículo 2. Porque uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. ¿Ya vieron? Uno cree que se ha de comer de todo, otro que es débil come legumbres. El cristiano fuerte es el que cree que se ha de comer de todo.
El cristiano débil es el vegetariano. Ahí se miraba su debilidad. Sí. Legumbres. Exacto, Pero hoy- legumbres, verduras, ¿no? Ahora, Pablo no está diciendo que sea malo o bueno en sí mismo comer o solo carne o solo verdura, no. Otra vez, estos cristianos que eran judíos, que venían del judaísmo, como no sabían, no estaban seguros, por obvias razones, de que en las carnicerías se seguían los principios judíos para sacrificar a un animal, cortar la carne y venderla, pues ellos decían, no, eso está mal, esto no es correcto, entonces no voy a comer carne para no pecar contra Dios. Pero Pablo le dice a estos hermanos, no, eso ha sido superado por el Evangelio. Y se autoimponían reglas que el Evangelio no, de las cuales el Evangelio nos ha liberado. ¿Ok? Entonces, ¿qué les gusta más a ustedes? ¿Carnita o verdurita? De las dos, así debe de ser, ¿verdad? De las dos, una buena. Los granitos, exacto. Por eso la palabra de Dios más adelante lo dice. El reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Tú comes de una manera, hazlo para ti, ¿verdad? Pero no pienses, exactamente. Hay libertad, como lo hacemos aquí en la iglesia. Platicamos cómo comen acá, cómo comen allá, pero eso no quiere decir, si no comes como yo, como mi familia, ya no eres cristiano. No, eso no. ¿Ok? Pero en el contexto de Romanos 14, sí, los débiles son los vegetarianos. Y los débiles los que comían de todo. Los fuertes. Exactamente. Interesante. Moisés. Pero no también Daniel solo comió las verduras. Bueno, pero ese es otro contexto, ¿verdad? Ese es otro contexto, claro. Daniel comía verduras, pero él no creía que sea malo comer verduras. Y no todo el tiempo comió verduras. Fue un tiempo, ¿verdad?, en que ellos se consagraron a Dios. Dios los cuidó y usó eso para que llegaran a estar en la corte del rey y usar a Daniel durante varios reinados, ¿verdad? De los babilonios, persas y medos. Increíble, ¿no? Pero después sí le entraba la carne. Sí comía carne. Hacía ayunos también, claro. Así es. Este tipo de consideraciones son las que a una persona pueden fortalecer su pensamiento acerca de... Exacto, hermano. Para el débil y para el fuerte, pero especialmente para el débil, ese tipo de comentarios que estamos haciendo basados en el Evangelio le van a ayudar a ser fuerte, o le deben ayudar, ¿verdad? Le deben ayudar a ver que hay reglas que se autoimponen cuando no deben hacerlo. Y entonces de esa manera crecemos juntos. Y el fuerte, pues a tener paciencia y no a estar menospreciando, sino al contrario, ayudar al hermano o hermana que es débil. Como por ejemplo, como ahorita nosotros aplaudimos Sí, aplaudimos, claro. y quizás en otros contextos hay otras denominaciones que no aplauden. No aplauden nada. ¿Por qué no lo hagan? Va a determinar si están bien. Exactamente. Así es. Yo iba a decir que también hay grupos que las bases bíblicas que tienen los hacen más débiles. Sí, Porque, por definitivamente, ejemplo, hermano. Los adventistas tienen bien su... Parece que estamos leyendo de adventistas aquí, ¿no? En un sentido. Sí, porque ellos que no quieren comer cerdo, Sí. que por lo que está escrito en el griego. Y claro, ya raya en caer fuera del cristianismo, ¿verdad? Porque para ellos ya es requisito de salvación y entonces ya crearon otro camino de salvación. Condenan a los que lo Y hacen. luego condenan, exacto, a los demás. Especialmente en el día también. Así es. Muy bien, muy bien. Entonces continuamos. ¿Qué hora es ya? No sé, pero sí. Bueno, y entonces, hermanos, el apóstol Pablo dice que los que son fuertes no deben menospreciar al que no come. Y el que no come, los débiles, no juzgue. Es decir, no condene al que come. ¿Ok? Dese cuenta. El débil no es aquel que tiene miedo de dar su opinión. No. Él está convencido de lo que está haciendo.
al grado de que es bien fuerte para condenar. Ambas cosas no son propias de los hijos de Dios. Ni uno ni otro debe menospreciar ni condenar. Aquí Pablo obviamente hace un énfasis en que los fuertes menosprecian, pero en realidad también los fuertes condenan y también los débiles condenan y menosprecian, ¿verdad? Pero aquí está haciendo énfasis en que los fuertes menosprecian y los débiles condenan. Y esto es muy bueno, como decía el hermano Julio. Es que en mi iglesia hacen esto y voy a otra iglesia y voy a condenar o a menospreciar. No, hermano, no. Hay que entender que el cuerpo de Cristo es diverso, gloria a Dios por ello. Hay diversidad. Mientras no viole un principio fundamental del Evangelio, todo está bien, ¿verdad? Son nuestros hermanos. Ahora, ¿en base a qué el apóstol Pablo hace estas exhortaciones? ¿En base a qué? El apóstol Pablo en Romanos 14 nos va a presentar 4 principios bíblicos, teológicos, para estas exhortaciones. Y el primero está en el versículo 3 al final. Dice, versículo 3 al final. ¿Por qué? Porque Dios lo ha recibido. Entonces, ¿por qué tenemos que recibir al débil en la fe? Y también los débiles porque deben recibir a los fuertes. ¿Por qué? Porque Dios nos ha recibido. Dios nos ha aceptado. Dios nos ha salvado. Dios nos ha perdonado. ¿Ok? Ese es el primer principio. Noten entonces esta hermosa combinación de doctrina y práctica. ¿Cierto o no? Hay hermanos que dicen, no, la doctrina no sirve. La pura práctica sí. ¿Cómo sabes que estás practicando algo correcto si no tienes la doctrina o la enseñanza correcta? ¿Por qué uno no debe menospreciar y el otro no debe condenar? ¿Por qué? Porque hay un principio. Dios nos ha recibido. Nos ha recibido en Cristo. Entonces, Pablo usa la ilustración de la comida, de la dieta, ¿verdad? Ya lo vimos. Los que comen de todo son los fuertes, dijimos. Su libertad en Cristo los ha liberado de escrúpulos innecesarios acerca de la comida. Entonces, aquí, hermanos, hay algo que debemos de recordar y que se ha mal interpretado. Mateo 7, ¿verdad? ¿Es Mateo 7? A ver si lo tengo aquí en mi nota. Mateo, cuando el Señor Jesucristo dice, no juzguéis para que no seáis juzgados. Jesús ahí no está prohibiendo dar una opinión con sabiduría acerca de algo que pasa en la iglesia. ¿Ok? Jesús lo que está prohibiendo es lo que Pablo dice aquí, juzgar en el sentido de condenar. No de indicar, no de mostrar defectos con amor, con paciencia y decir, ¿sabes qué, hermano? Esto no está bien, ¿verdad? Hay que corregirlo. Lo que está prohibiendo es condenar. Porque mucha gente dice, no, Jesús dice no juzgues. Entonces quiere decir que aunque estés en pecado, nadie te puede decir algo. Esa es la opinión y el entendimiento de la gente. Jesús no aprueba eso. Lo que desaprueba es que condenemos. ¿Ok? Entonces, nuevamente, ¿por qué el menosprecio y por qué condenar son incorrectos? Porque en Cristo Dios ha aceptado a los dos grupos, a los débiles y a los fuertes. De manera que, ¿cómo debemos tratar a nuestros hermanos? ¿Ok? ¿Sí? ¿Cómo? Pues como Dios nos trata a nosotros, ¿verdad? Dios nos ha recibido. ¿Qué debes hacer con tus hermanos? Recibirlos. Pero es que me cae gordo, pastor, me cae gorda. Bueno, está bien, hermano. Tienes que tener paciencia y recíbelo, porque a Dios tú le caes gordo.
Bueno, pues así somos pecadores, ¿verdad? Somos pecadores. Siempre hay algo que no nos gusta. Y principalmente a veces es pecado, ¿verdad? Pero a veces es por falta de madurez cristiana, que no comprendemos que en la iglesia hay unidad, pero también hay diversidad. Y eso es correcto, es bueno. Muy bien. ¿Preguntas? Preguntas, hermanos, hasta aquí. Primer principio por el cual los cristianos débiles y fuertes se deben amar, no se deben menospreciar ni condenar, porque Dios nos ha recibido en Cristo. ¿Cuál es el segundo principio? Pablo lo dice empezando en el versículo 4. Porque Cristo murió y resucitó para ser el Señor de todos. Como que el principio general, Dios nos ha recibido a todos, se concretiza en el segundo principio, ¿cierto o no? Dios nos ha recibido. ¿Cómo nos recibió? ¿Por medio de quién nos recibió? Por medio de Cristo, por medio de su obra, su muerte y resurrección, para ser el Señor de todos, es decir, de débiles y fuertes. Versículo 4. ¿Tú quién eres que juzgas al siervo ajeno? Para su Señor está en pie o cae, pero estará firme, pues poderoso es Dios para afirmarlo. Aquí el apóstol Pablo usa un ejemplo de la esclavitud en ese tiempo. ¿Ok? Habían esclavos domésticos, ¿verdad? Y entonces, pues no le compete al esclavo de otro amo criticar al esclavo de otro amo, ¿verdad? Valga la redundancia de términos. No le compete a un esclavo decir, ¿sabes qué? Ese otro esclavo está mal, ¿no? Y su dueño, su amo tiene que actuar de esa manera. No le compete. Porque aquí esta ilustración, esta analogía, que era una realidad en el tiempo de Pablo, es para apuntar a la realidad de que el amo del cristiano es ¿quién? Cristo. ¿Y quién es el que sí puede condenar? Cristo. Pero si Él nos ha recibido y es nuestro Señor, Él es suficientemente fuerte para mantenernos firmes en la fe y no perdernos. Por eso termina diciendo, para su Señor está en pie o cae. No te compete a ti, pero estará firme, pues poderoso es Dios para afirmarlo. Ahí está. Ese es el segundo principio doctrinal, teológico, para que haya unidad en la iglesia. ¿Y cuando dice caer también se refiere a caer en pecado? No. Aquí otra vez está tomando la analogía nada más, ¿verdad? Es el dueño, el amo del esclavo, que determina si el esclavo está bien o está mal, en otras palabras, si cumplió o no cumplió. Pero no se puede aplicar la analogía completamente a Cristo, porque los que Él ha salvado nunca caen de la salvación. Por eso termina diciendo, sí, claro, pecan, pero correcto, sí, hermana. Pero por eso termina diciendo al final, para su Señor está en pie, cae, pero estará firme. Y creo que esto, cuando dice estará firme, es en alusión al débil que condena al fuerte. No porque tú los condenes, Cristo los va a condenar. No. En un sentido debemos aprender a Dios, que a Dios nos recibe al débil y al fuerte. Entonces en eso debemos imitar a Dios. Así es. A recibir Así es. Exacto. de la misma manera. De la misma manera. Aunque otra vez, la meta no es que el débil se quede débil todo el tiempo, porque no es bueno para el débil ser débil toda su vida. O sea, ¿cómo va a gozar de la verdadera libertad cristiana que Cristo le ha dado? En otras palabras, parece que resuena en nuestro oído Gálatas 5:1. No se hagan esclavos, ¿verdad? Otra vez, no regresen a la esclavitud de la que Cristo ya nos hizo libres. ¿No así dice Pablo? Bueno, no estoy diciendo textualmente. También se aplica el pues poderoso es Dios para afirmar. Correcto. Dice ahí en Gálatas 5, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estáis otra vez sujetos al yugo de servidumbre. ¿Ya vieron? Entonces, gracias a Dios que Jesucristo es nuestro amo y Él no nos dejará
caer, es decir, no nos desaprobará, porque Él murió por nosotros. ¿Ok? Y aunque caigamos. Aunque caemos en pecado, pero no de la salvación, correcto. Entonces, no debemos usurpar el lugar que le corresponde a ¿quién? A Cristo. Los aceptemos o no, Cristo los ha aprobado, hermanos. Los ha aceptado, es Señor de ellos como nuestro. Porque ahora que Cristo nos ha aceptado, el Padre nos ha aceptado en Cristo, ni nos menosprecia, ni nos condena. Ese es el parámetro. ¿Ok? Muy bien. Y ahora el apóstol Pablo pasa a otra ilustración de la observancia o no observancia de días especiales, sean semanales, mensuales o anuales, ¿verdad? Y entonces empieza diciendo: uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días, cada uno esté plenamente convencido en su mente. Entonces, el débil considera que un día tiene más importancia que otro. El débil. Y especialmente en relación a los cristianos judíos, ¿cuáles eran esos días? El mismo sábado, día de reposo, las fiestas solemnes, tres veces al año tenían que subir a a Jerusalén, ¿verdad? ¿Qué más? El año del jubileo, la fiesta de los tabernáculos, la Pascua misma, días festivos en general. ¿Ok? El fuerte, ¿cómo considera los días? Iguales. Todos son días del Señor. Yo le voy a preguntar, ¿en el séptimo día se hace la diferencia? Sí, Pero ahorita. ¿cómo lo tratamos también? Sí. Aquí el apóstol Pablo no está tratando el sábado cristiano o el día de reposo de manera específica. Nada más lo está tratando de manera general. Pero si vamos a otras cartas, como a 1 Corintios 8, si no mal recuerdo, ahí sí aborda más este tema del día de reposo. Aquí parece que esos cristianos no ponían en tela de juicio que el nuevo día de reposo era el domingo, sino que sí consideraban los otros días festivos y fiestas, ritos y ceremonias, ¿verdad?, como más especiales que otros días. Pero el apóstol Pablo dice: no. El débil seguirá haciéndolo, y mientras no diga que eso es requisito para la salvación, bueno, está dentro del cristianismo. Pero para el fuerte dice: no, todos los días son para el Señor. Pero claro, el domingo, el día de reposo cristiano, el sábado cristiano ahora, porque recuerden, sábado significa reposo, descanso. El sábado cristiano para nosotros, porque Cristo resucitó en domingo, es especial porque nos congregamos como iglesia para adorar al Señor. ¿Ok? Cada uno debe estar firme. Con eso vamos a terminar. En su mente, dice Pablo. Es decir, en sus convicciones. Eso significa que cada uno ha reflexionado sobre el tema y ha llegado a una firme decisión, a partir de la cual considerará que practicar eso le ayudará a seguir a Jesús. Interesante que Pablo sea tan concesivo, ¿cierto o no? Porque nuevamente, aunque los débiles no están bien y en realidad eso no les hace gozar de su libertad cristiana, ellos lo hacen para Dios. Pero Pablo no quiere que sigan siendo débiles, porque sí hay muchos cristianos que se autoimponen reglas que no les permite disfrutar de la verdadera libertad en Cristo. Muy importante. Pero bueno, si ya estás convencido, entonces sigue practicándolo, pero no menosprecies ni condenes. Pero nuevamente, si eres débil, la meta es que seas liberado de esas prácticas, porque no te permiten gozar de la verdadera libertad que tenemos en Cristo. Interesante, ¿verdad? Pero Pablo dice ahí, cada uno esté plenamente convencido en su mente, porque el débil realmente quiere agradar a Dios, y el fuerte también. Es
Esa es la clave. ¿Ok? Ok, hermanos, entonces hay un doble principio aquí, ¿verdad? Que en la iglesia debe haber unidad. Y para mantener esa unidad hay que saber que también hay diversidad. Pero esa diversidad o esa libertad no debe entrar en conflicto con los principios fundamentales del Evangelio. Vamos a parar hasta aquí porque ya se acabó el tiempo para seguir la próxima semana. Comentarios finales, señores. ¿Dónde quieres estar tú? ¿Entre los débiles o entre los fuertes? Probablemente está diciendo también que el débil no va a cambiar a ser fuerte así. No. Por eso Exacto. llama a respetar su conciencia. Exacto. Y mientras para él sea útil lo que practica o lo que sigue practicando, le ayuda a su fe. Exacto. Pues, Aunque no vive plenamente la libertad. Porque la última parte que leímos de que cada uno esté plenamente convencido en su mente da a entender de que, bueno, pues vas a seguir así. Sí, hasta que el Espíritu Santo te muestre que no es correcto. No es correcto en el sentido soteriológico de salvación, ¿verdad? Porque gracias a Dios eres salvo. Pero no es correcto porque no alcanzas a desarrollarte plenamente como cristiano. A vivir y decir, Señor, es cierto. Porque el débil tiene que llegar a comprender, no, esta es una regla que yo me impuse. Y Cristo no me dice, imponte la regla. Y en un sentido, el débil está tratando su regla como si Cristo se la hubiera impuesto. Pero no es así. Interesante. Interesante, así es, interesante. O sea, no es blanco y negro, nada más, porque nosotros tendemos a hacer eso. No es como yo, condeno. No es como yo, menosprecio. No. Hay que... Pero también da a entender, bueno, no sé, a mí estoy mal. Ajá. Soy muy débil. ¿Sí? Pero da a entender que, por ejemplo, no juzgues porque el otro no lo hace y No lo condenes. no menosprecies, pero pues si sigues así, a mí. ¿Eres salvo? Por ejemplo, la comida, decir, oh no, pues yo no como cerdo, o sea, no te juzgo, no me condenes, pero pues así voy a seguir. Sí, exacto. Mientras no esté pensando que eso lo hace más santo o salvo, está bien. Es un hermano débil, dice, ok, pero eso no quiere decir que sea correcto. Dios quiera que le abra sus ojos para que coma chicharrón. A la vez le cae mal en la panza. Ah, bueno. Sí, hermana. Dios nos dejó esto escrito es porque siempre va a haber débiles, Siempre, hermana. siempre va a haber fuertes. Siempre. Quizá también los fuertes actúen como débiles y después O pecaminosamente más bien. podemos Sí. decir que quizá, no sé si se puede usar el ejemplo de Pedro, que si él se consideraba fuerte y después débil porque ya no estaba. No. En el caso de Pedro, creo que era hipócrita. Pues no creo. Pablo le dice, tú eres hipócrita. Y ahí está, Exacto. Pablo no lo juzgó, O Lo ayudó a le hizo ver. lo exhortó. Exacto. Al fuerte no le corresponde en un sentido mucha paciencia, sino una exhortación directa, ¿verdad? Directa. Y el otro extremo es que los fuertes, hermana, van a usar muchas veces su libertad como libertinaje. Y eso es pecado también. Pecado, no hay que hacer eso. O sea, debe haber un balance. Así Uno es. mismo estar convencido de que sí, puedo estar actuando como fuerte o como débil. Exacto. La decisión, porque esto mientras vivamos en esta tierra. Siempre va a haber, hermano, siempre. Pero la meta es no quedarnos débiles, sino ser cristianos fuertes. Cada vez más fuerte. Exacto. básicamente, no es que vamos a encontrar un manual de cómo me debo de vestir. Exacto. Un manual de cómo debo de Exacto. hablar, No hay. un manual de No hay. son principios. Gloria es que no hay. Porque entonces ya caeríamos en legalismo, en códigos de leyes. Y el cristianismo no es legalismo como los fariseos y escribas hipócritas. Pero si hay principios, como decirle, hermano, Pero hay principios. vístete decorosamente. Correctamente. Como quieras, pero decorosamente. Decorosamente, correcto. Bueno,
Vamos a terminar ya con una palabra de oración para terminar Moisés con la grabación también. Oremos. Señor, gracias por ese tiempo de reflexión en Romanos 14. Ayúdanos a crecer en el entendimiento de la libertad con que Cristo nos ha hecho libres. En su nombre oramos. Amén.